Es una bendición el poder estar juntos, alabando y glorificando el nombre del Señor. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Quiero iniciar esta prédica con una pequeña historia. En 1905, en una mina en Sudáfrica, unos mineros hallaron un gigantesco diamante de más de 3.000 quilates. Esto es equivalente a unos 600 gramos. Para ese entonces, Sudáfrica era una colonia del gobierno británico. Al enterarse las autoridades del país de tal magnífico hallazgo, decidieron comprar el diamante del dueño de la mina para regalárselo al rey Eduardo VII. El hallazgo despertó el interés de todos los ladrones de la región, quienes empezaron a planear cómo poder apoderarse de esta joya. Ante esta amenaza, el gobierno británico diseñó un plan para poder trasladar el diamante sin inconvenientes. Y lo que hicieron fue colocar la verdadera joya en una caja común y corriente y la enviaron por correo, mientras que la joya de imitación la transportaron bajo un meticuloso operativo de seguridad. De esa manera lograron distraer a los malhechores y el diamante llegó a su destino sano y salvo. Ese mismo método es el que Dios usa para conducir nuestras vidas, queridos hermanos. La palabra dice que Dios ha puesto un gran tesoro en vasos de barro. Ese gran tesoro es el Evangelio de Cristo. Y los vasos de barro somos nosotros, son nuestros cuerpos frágiles. Los creyentes, para Dios, somos como sus piedras preciosas. Y Él decidió ponernos en una envoltura poco llamativa para no atraer las miradas de nadie, para que no nos jactemos de nada, para que no pensemos que lo que hacemos es por nosotros. Y seguramente eso no era lo que muchos esperábamos. Muchos queremos sobresalir o nos preocupamos por alcanzar el éxito en esta vida o por ser reconocidos por la gente. Pero no nos damos cuenta que al hacer esas cosas podemos alejarnos de Dios, podemos desviarnos de su voluntad. Y Dios no desea que eso suceda. Él no quiere que eso nos pase. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para mí. Y lo mejor que podemos hacer es mantenernos firmes y fieles al Señor, agarrados de su mano, aunque esto implique no ser reconocidos. Esta mañana quiero hablar sobre la importancia de perseverar. El tema de la prédica de hoy la he titulado Un llamado a la perseverancia. Leamos Hebreos capítulo 10. Leamos los versículos del 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ahora que vamos a meditar en ella, te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que prepares nuestros corazones, Señor, para poder escuchar tu palabra. Amado Padre, te damos gracias por la bendición que tenemos, Señor, de poder estar juntos, Señor, delante de tu presencia, Señor, meditando en tu palabra y gozándonos de tu presencia, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos. Te pido, amado Señor, que me ayudes, Señor, a poder hablar con claridad. Me pongo en tus manos, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La palabra entonces
que vemos al inicio del versículo 19 hace a referencia a lo que se estaba hablando antes, a lo que estaba o a lo que se dice en el capítulo 10 y al inicio del capítulo 11, donde se menciona de manera extensa el sacrificio hecho una vez para siempre por nuestro Señor Jesucristo y del perdón de pecados. La exhortación que el autor de la carta hace aquí tiene como propósito animar a los creyentes, animar a que perseveren, a que se mantengan firmes en la fe. Y hay una palabra que se repite en los capítulos anteriores varias veces, y es la palabra confianza. Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Un versículo antes, en el versículo 5, Hebreos 3:5, no lo tengo en la pantalla, pero el versículo dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Mientras que Moisés fue siervo en la casa de Dios, Jesús es el Hijo sobre la casa de Dios. Y si se fijan en el versículo 6, dice que nosotros somos su casa, es decir, la casa de Dios. El autor aquí describe al pueblo de Dios como una casa o un edificio. Y eso es lo que los creyentes venimos a hacer. Venimos a ser la casa de Dios, que es la iglesia. Pablo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, le dice a Timoteo, a su discípulo, le dice, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Otro versículo que menciona la palabra confianza es Hebreos capítulo 4, versículo 16. Allí dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La palabra confianza aquí en esta carta, en Hebreos, tiene que ver con libertad, tiene que ver con valentía, tiene que ver con tener denuedo, es decir, con tener valor. La palabra dice que Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Hasta allí hemos visto. Pero si continuamos leyendo el versículo 3, el versículo 6, Hebreos 3:6, allí vamos a encontrar una cláusula condicional que es importante tener en cuenta. Allí dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Y fíjense lo que dice a continuación. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Es decir, si nos aferramos hasta el fin. Nosotros, hermanos, necesitamos ser valientes, ser osados para poder ser parte de la casa de Dios. Necesitamos tener denuedo para terminar la carrera de la fe que tenemos por delante. Si no, ¿de qué serviría empezar la carrera si no la vamos a terminar? Si en el camino nos vamos a desanimar o nos vamos a desviar del camino. Debemos de continuar la carrera hasta el final. Debemos ser osados, debemos ser valientes. En el tiempo del autor, para los cristianos de origen judío, la tentación de volver al judaísmo no era de ninguna manera algo imaginario. Por eso el autor los exhorta, les dice a que se mantengan, los exhorta a mantenerse firmes frente a la feroz oposición que enfrentaban en ese momento los judíos por parte de sus propios conciudadanos. Hoy en día, nosotros, los cristianos en Occidente, no estamos pasando persecución, puedo decir por ahora,
pero pasamos otros tipos de problemas, pasamos otras dificultades, pasamos por pruebas y podemos ser tentados a querer dejar todo, a ya no seguir en las cosas de Dios. Y por eso la exhortación que el autor hace aquí a mantenernos firmes en la fe hasta el fin también va para nosotros, aplica a nosotros. Los creyentes en este tiempo, en el Nuevo Testamento, tenemos la confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. En Hebreos 4:16 hay una exhortación parecida a esta que dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Jesucristo invita a su pueblo, a los creyentes, a que se acerquen confiadamente, libremente, sin dudas, sin temor, al trono de la gracia, es decir, a la presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo. El sacrificio de Jesucristo, su sacrificio perfecto, le otorga el derecho a quienes han creído en Él a venir delante de Dios con libertad y confianza, debido a que sus pecados han sido perdonados por la sangre de Jesús. En otras palabras, por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros para librarnos del pecado y de la muerte. En los tiempos del Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y lo podía hacer solo una vez al año. Él era el representante del pueblo ante Dios. Pero para poder entrar al lugar santísimo, él tenía que llevar la sangre de un cordero sin mancha y sin defecto, el cual él ofrecía por él mismo, por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Hoy en día es diferente. El acceso a la presencia de Dios es posible para los creyentes por medio de Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 20 dice, por un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Este camino nuevo y vivo fue inaugurado por Cristo para nosotros. En el antiguo pacto había un velo en el tabernáculo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Este velo era como un tipo de cortina que tapaba el lugar santísimo. Este velo, velo impedía acceder al lugar santísimo y solo el sumo sacerdote podía ingresar a este lugar al pasar a través del velo. En el Nuevo Testamento vemos que aunque Jesús durante su vida habitó y estuvo siempre en la presencia de Dios para que Él pudiese ser nuestro mediador, nuestro representante delante de Dios, Él tenía que dar su vida por nosotros. Él era el sacrificio perfecto. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se partió en Dios, se dividió, se rasgó de arriba a abajo cuando Cristo murió en la cruz. Y ese suceso simboliza el libre acceso que ahora tenemos los creyentes hacia Dios. Este camino nuevo y vivo que Jesucristo inauguró es el que nos lleva a la salvación, el que nos permite entrar a la presencia de Dios. Y es por eso que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 10, 21 y 22 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Los creyentes tenemos la seguridad, la certeza de poder acercarnos ante Dios. Pero esta certeza, hermanos, esta certeza que nosotros tenemos es por dos razones. En primer lugar, porque Jesucristo abrió el camino por medio de su sacrificio. Y en segundo lugar, porque Jesucristo es el gran sacerdote que está sobre la casa de Dios. Jesucristo, el gran sacerdote,
es quien intercede por nosotros, por los creyentes delante de Dios. Él es quien cuida de la iglesia. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto y Él es capaz de salvar completamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, porque Él vive para interceder por ellos, dice la palabra en Hebreos 7:25. El camino a la presencia de Dios está abierto para todos los que han creído en Cristo, pero hay ciertas condiciones que debemos tener al acercarnos a Dios. En primer lugar, debemos acercarnos a Él con un corazón sincero, dice la palabra. La palabra sincero describe el corazón de la persona. Una persona sincera es alguien genuino, honesto, confiable. Cuando el corazón del creyente es sincero, su fe es evidente. Otra condición para acercarse a Dios es ir a Él con plena certidumbre de fe, es decir, estar convencido, estar firmemente convencido del Señor, de nuestra fe hacia Él. Lo contrario a estar convencido es tener duda. Y cuando un creyente tiene duda, no se acerca a Dios, no busca de Él, no busca de su ayuda, sino que trata de resolver las cosas por sí mismo. Y al final, ¿qué logra? Solamente agotarse, angustiarse, deprimirse. Cuando el autor dice que debemos acercarnos a Dios con corazones purificados de mala conciencia y con cuerpos lavados con agua pura, se refiere a lo que hay en el interior de la persona, se refiere al corazón. Dicho de otra manera, el autor nos exhorta a que nos acerquemos a Dios con el cuerpo y el alma purificada de pecado. Y la sangre de Cristo es la que nos purifica, es la que limpia y purifica nuestra conciencia de pecado. Leamos a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Es el Espíritu de Dios, es la sangre de Cristo la que purifica nuestras conciencias, la que purifica nuestras conciencias de todo mal. Y el modo de limpiarnos, el modo de purificar nuestras conciencias es a través del arrepentimiento. Es cuando nosotros venimos delante del Señor y confesamos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aunque nosotros seamos salvos, nos vamos a equivocar, vamos a fallar de una manera u otra, vamos a pecar y por eso debemos confesar nuestros pecados delante de Dios. Debemos venir delante de Él y confesar nuestros pecados, como dice Primera de Juan 1:9. Y el Señor, que es fiel y justo, Él es quien perdona nuestros pecados y quien nos limpia de toda maldad. Y esa confesión personal del pecado, esa confesión personal del pecado no es para salvación porque ya somos salvos, sino es para restauración, es para restaurar nuestra relación con Dios por causa de los pecados cometidos. El versículo 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El autor ahora está haciendo un llamado a la firmeza. Nos exhorta de que proclamemos la esperanza que tenemos en Cristo y que lo hagamos sin vacilar, sin fluctuar. Y esa esperanza que el autor está hablando aquí se basa en la fe. Pero esta esperanza también se relaciona con la purificación de nuestras vidas. Primera de Juan 3:3 dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, es decir, en Cristo, se purifica
así como Él es puro. Debemos confesar la esperanza que tenemos sin fluctuar, sin menguar. Debemos mantener firme esa esperanza, queridos hermanos, hasta el fin. Esa esperanza que tenemos descansa en la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel, porque Él es fiel a sus promesas. El Dios que nos salvó por medio de la muerte sacrificial de Cristo ha prometido no abandonarnos nunca. En Hebreos 13:5, el Señor dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Y podemos estar seguros de eso, queridos hermanos. Podemos estar seguros que así será, porque sus promesas son inquebrantables. Dios no puede mentir, porque si lo hiciera, dejaría de ser Dios, y eso es imposible. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus promesas. El versículo 24, Hebreos 10:24 dice, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Aquí el autor nos hace otra exhortación. Nos dice que consideremos, en otras palabras, que pensemos de qué manera, de qué forma podemos ayudarnos, podemos motivarnos unos a otros. Y la idea aquí es prestar atención a nuestros hermanos, a fin de poder ayudarlos, a fin de poder auxiliarlos en momentos de necesidad, a fin de poder darles un consejo. Considerar tiene que ver con estar atentos hacia los demás. A lo mejor hay hermanos que no se están congregando y debemos nosotros saber por qué, qué está pasando con ellos. Esta exhortación es un aviso a la necesidad de compañerismo y adoración colectiva para evitar que nuestros hermanos se enfríen espiritualmente. Y eso es fácil que suceda cuando un cristiano está solo, cuando un cristiano se aleja, cuando un cristiano se aísla. Un cristiano no ha sido llamado a estar solo. Nos necesitamos unos a otros. Todos necesitamos del cuerpo que es la iglesia. El amor de Dios es el que nos conduce a realizar buenas acciones. Estas acciones, llevadas a cabo por amor al prójimo, honran a Dios, honran a nuestro Padre. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Las palabras no dejando de congregarse tienen que ver con no abandonar las reuniones eclesiales. Y no se trata de una ausencia ocasional, sino de la costumbre de faltar. Y eso lo vemos aquí en el texto, en la palabra, donde dice, como algunos tienen por costumbre. A veces puede suceder algo y puede faltar una vez, pero el problema es cuando la gente toma las cosas ya por costumbre, cuando falta ya por costumbre. Y eso es algo que no solamente sucedía en ese tiempo, sino que sucede también hoy en día. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Tal vez es un hábito, pero que tiene que cambiar. Algunos hermanos vienen una vez al mes y faltan 3 veces. Y no está bien. Nosotros no debemos dejar de congregarnos. Aparentemente, algunos miembros de la congregación hebrea en el tiempo del autor mostraban descuido en su asistencia a los cultos. Lo hacían a sabiendas, desertando la comunión de los santos. Todos los hermanos de la iglesia tenemos la tarea de alentarnos, de animarnos unos a otros. Juntos debemos llevar esta responsabilidad, puesto que somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Esto no solamente es la tarea del pastor y de los ancianos o de los líderes, sino de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros como hermanos debemos estar atentos de los demás, porque somos un cuerpo. Y hay una razón más para no dejar de congregarnos. La palabra dice, y mucho más al ver que el día se acerca. El día es una expresión más breve para expresar
el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, debemos mirar hacia el futuro, es decir, hacia el día en que Jesús volverá. Es lo que hemos hecho ahora al celebrar la Cena del Señor. Dice que cada vez que nosotros celebramos la Cena del Señor debemos recordar, poner nuestra mirada hacia el futuro, nuestra esperanza a su segunda gloriosa venida. Y mientras que más nos acerquemos a ese día, al día del Señor, al día de su venida, más activos debemos estar en animarnos unos a otros en cuanto al amor y a las buenas obras. No sabemos cuándo será ese día, pero ese día se acerca cada vez más y esa proximidad debiera condicionar nuestra actitud hacia las cosas. No dejemos de congregarnos y animémonos unos a otros, animemos a nuestros hermanos que no lo están haciendo. Si bien ahora no nos podemos reunir físicamente, si bien ahora no podemos ir al templo, pero podemos hacerlo de esta manera, podemos hacerlo de manera virtual y eso también es una forma de congregarnos, es una forma de poder estar juntos alabando y glorificando el nombre del Señor. Este tiempo que nos ha tocado vivir ha hecho que muchos se desconecten de la iglesia, que muchos creyentes se desconecten y eso no es bueno. Nosotros debemos perseverar, debemos seguir adelante, no debemos desmayar ni retroceder, por más que las cosas se puedan poner difíciles o incluso más duras de lo que están. Confiemos en el Señor, en la esperanza que tenemos en Cristo y mantengámonos firmes en la fe. Nosotros, queridos hermanos, no somos de los que dejamos la carrera a medias. Tenemos que llegar al fin. Y para eso debemos ayudarnos. Debemos animarnos unos a otros. Si un hermano está cansado, está deprimido, levántalo, cárgalo y sigue adelante. Pero debemos llegar a la meta. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y así es, hermanos. Nosotros no somos de los que retroceden. Así que sigamos adelante, juntos hacia la meta. Y recuerden que Dios ha puesto un gran tesoro en vasos de barro. Tú eres muy precioso, querido hermano. Tú eres muy preciosa, querida hermana, para Dios. Y ahora que conoces del Evangelio, que tienes a Cristo en tu vida, que tienes a Cristo en tu corazón, tienes la libertad y la confianza para entrar a la presencia de Dios. Y eso es una tremenda bendición. Yo sé que la mayoría de ustedes, de la mayoría de los que estamos aquí, somos creyentes. Pero si hubiera alguien que aún no ha entregado su vida, a lo mejor algún familiar que esté escuchando este mensaje en este momento, si aún hay alguien que no hubiese entregado su vida a Cristo, hoy tiene la oportunidad de hacerlo, de venir al Señor, de entregarle tu vida a Cristo. Y eso es lo mejor que puedes hacer en la vida. Jesús es ese camino nuevo y vivo que hemos hablado el día de hoy. Él, Jesucristo, es el único camino para llegar al Padre. Solamente por medio de Cristo uno puede alcanzar la salvación y la vida eterna. No hay ninguna otra manera de llegar al Padre. No hay ninguna otra manera de ser salvo. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos, y los animo a que no dejen de congregarse. Y si sabes de un hermano o hermana que no está asistiendo a los servicios de la iglesia, dale una llamadita entre semana y anímalo, aliéntalo. Eso es una muestra de amor y de buenas obras. Amén. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso en el que tú nos das
para poder escuchar y meditar en tu palabra. Amado Señor, gracias por tu sacrificio por nosotros. Gracias, amado Padre, porque a través de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, es que ahora, Señor, nosotros podemos llegar al Padre. Podemos estar delante de la presencia de Dios. Tú eres ese camino, Señor, que nos lleva a la salvación, que nos lleva a la eternidad. Bendito Padre, ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, a mantener esa esperanza, Señor, a poder caminar, a no desanimarnos, a no desanimarnos, Señor, y a poder animarnos unos a otros como hermanos que somos, como un cuerpo que somos en ti, amado Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces todo de nosotros. Tú sabes lo que podemos estar pasando, Señor. Y en esos tiempos difíciles, Señor, ayúdanos a confiar aún más en ti, Señor, a poder aferrarnos de tu mano, Señor, a no tratar, Señor, de buscar soluciones por nosotros mismos, sino poder depender de ti. Te damos gracias, bendito Señor, por todo, porque aún en medio de este tiempo difícil, Señor, tú nos has sostenido como iglesia, Señor, y tenemos la confianza, Señor, que tú lo seguirás haciendo, porque tú eres fiel a tus promesas, porque tú eres fiel a tus palabras y porque tú nos amas, bendito Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén amén. y amén. Dios los bendiga, hermanos.